Hola, hago este vídeo para hablar de la carrera de Filología Inglesa y de las salidas que hay después. ¿Por qué lo hago? Porque ahora que supongo se acerca selectividad, la gente, mucha gente, cuando les cuento que he estudiado Filología Inglesa o estudios ingleses, como se llama ahora, pues me pregunta si fue muy difícil, qué opino de que la estudie y sobre todo eso, si es fácil encontrar trabajo. Entonces he decidido hacer este vídeo para aclarar algunas dudas a gente que pueda tenerlas. Primero, voy a hablar de cómo está el trabajo hoy en día habiendo estudiado esta carrera. Si lo que quieres es ser profesor, está muy bien relativamente, ahora explicaré por qué. Está bastante bien de salidas. ¿Por qué? Porque ahora es obligatorio tener el B1 para que tener el título de cualquier carrera. Esto significa que muchos estudiantes de carreras o incluso en el instituto están buscando profesores privados por todas partes o se apuntan a academias. Eso que significa que hay muchísimo trabajo si quieres dedicarte a ser profesor a domicilio. En cuanto a academias también está bastante bien porque ahora muchos padres apuntan a sus hijos a academias de inglés para que no tengan problemas ni tengan que sacarse el título a prisas cuando hagan la carrera. Eso por un lado. Por otro, al haber crisis mucha gente está saliendo al extranjero y para irse al extranjero lo mínimo para conseguir trabajo es tener un buen nivel de inglés. Entonces, por las mismas razones, se apuntan a academias y buscan profesores. Entonces, sí, vas a encontrar trabajo. Lo malo, que ahora mucha gente está siendo profesor, se está dedicando a ser profesor o está estudiando filología porque ve que hay futuro en eso. Eso quiere decir que el salario no va a ser especialmente bueno. Seguramente vas a estar a media jornada o va a ser un sueldo mínimo bajito, porque realmente hay mucha oferta de profesores. Entonces, por una parte, sí, vas a tener trabajo, por otra, vas a ser pluriempleado. Seguramente si trabajas en una academia, vayas a dar a la vez clases privadas, si lo que necesitas es dinero. Eso es todo en cuanto a salida como profesor. Luego, ¿hay otro tipo de salidas? Sí, hay otro tipo de salidas. Aunque parezca que no, un filólogo puede dedicarse a muchas cosas. Dentro de, por ejemplo, el trabajo editorial puede ocupar casi cualquier puesto tipo corrector, traductor, incluso crítico, puede ser muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que yo quería ser, por ejemplo, traductora literaria, pero también quería comer. Así que aquí estoy, siendo profe de inglés. Seguramente si estudias filología inglesa, al menos durante un tiempo de tu vida bastante largo, una gran época de tu vida, vas a ser profesor de inglés. También tengo que decir que muchas academias cometen lo que es para mí un error. Y muchas personas cometen lo que es para mí un error. El hecho de pensar que un profesor nativo, un hablante nativo de inglés que no ha estudiado la carrera, simplemente tiene un conocimiento natural del idioma, va a ser mejor profesor que alguien que ha estudiado la carrera de filología o de traducción o de literatura comparada. Para mí es mucho más importante el saber lo que una persona necesita aprender que el tener todos los conocimientos del mundo del inglés. A mucha gente le echa para atrás a la hora de estudiar la carrera el tema de que para ser funcionario tienes que pasar unas oposiciones. ¿Qué pasa con estas oposiciones? Que, como he dicho, hay muchísimos profesores. Eso que estáis escuchando es la sujeta. Pues, como he dicho, hay muchísimos profesores de inglés. Y muchas personas que quieren pasar oposiciones para ser funcionarios. ¿Qué pasa? Que cada vez hay menos plazas para la gente que ha pasado las oposiciones y cada vez hay más gente que se presenta a las oposiciones. Lo que ocurre normalmente es que aunque saques buena nota te vas a quedar sin plaza. ¿Y qué es lo peor? Pues que aunque saques buena nota no te la van a guardar. Y siempre que quieras volver a tener la oportunidad vas a tener que volver a estudiarte el temario y vas a tener que volver a presentarte. Entonces conozco a gente que ha hecho de esa práctica un estilo de vida y está al borde del suicidio o se ha vuelto loca y eso. Entonces, pues yo, por ejemplo, ahora mismo no me siento con las fuerzas de presentarme a unas oposiciones. Tengo un trabajo y ahora mismo estoy bien. Y ahora mismo lo de las oposiciones está... Ahora, centrándonos en meterte en la carrera, estudiar la carrera. Primero, lo siguiente es que hay un gato por ahí. Primero, ¿qué tienes que tener? ¿Cuáles son los requisitos básicos para estudiar la carrera? Bien, para mí el requisito básico indispensable es saber inglés. Mucha gente piensa que al ser filología inglesa tú vas a entrar ahí y te van a enseñar inglés. No,
La filología inglesa lo que hace es convertir tus conocimientos del inglés en conocimientos profesionales. Las clases desde el primer día se dan en inglés. Los profesores no hablan más lento, no utilizan palabras sencillas, no puedes decir que te lo repitan en español. Los profesores asumen que tú te has metido en filología porque sabes inglés y quieres convertir ese conocimiento en tu estilo de vida. ¿Qué pasa? Que el primer año, sin exagerar, en el primer cuatrimestre se fue como el 40% de la gente que se había metido en la carrera. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a ser, aquí me van a enseñar inglés y ya está. Segundo requisito, que te guste la literatura, obviamente. A ver, la carrera de filología se divide de forma muy general en dos ramas, la lingüística y la literatura. Los gatos. La lingüística, como bien dice, es la parte que hemos estudiado en el instituto y en el colegio, es la parte técnica del idioma, es el idioma en sí. La literatura es la literatura. La literatura es la literatura, los libros estos de ficción y no ficción, literatura, lo que todo el mundo conoce como literatura. ¿Qué pasa? Que hasta el tercer año vais a tocar tanto la lingüística como la literatura por partes iguales prácticamente. Si no te gusta la literatura, pues vais a sufrir bastante, porque o una de dos, o estáis acostumbrados a leer por otro motivo, y a analizar textos y a comprenderlos bien y a leer rápido y bajo presión. Tenéis que estar acostumbrados a eso si no os gusta leer. O vais a tener que estudiar muchísimo y esforzaros muchísimo. Conozco a gente que no estaba especialmente obsesionada con la literatura. ¿Y qué hacía? Pues sufrir un poco, hincar codos, y al final se la sacaba, quizá no a la primera, pero al final conseguía hacer el hábito, adaptarse, y al final pues lo conseguía. Ole, ole. Si al contrario os gusta leer, pues esto va a hacer que ya améis para siempre la literatura. Os va a enseñar a leer de una forma mucho más profunda, a comprender los textos de una forma mucho más profunda, y quizá os abra las puertas a una literatura a la que no estabais acostumbrados. Descubráis nuevos gustos dentro de la literatura que ya os gusta. Vais a pasar por muchas fases. Por ejemplo, estudiaréis a Poe y a Hawthorne y os volveréis como unos tenebrosos, un poco depresivos, pero muy románticos. Y mi alma, de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Con Shelley y Byron vais a querer abandonarlo todo y vais a querer iros a un sitio súper exótico y vais a querer drogaros con, sí, láudano o suicidaros, depende de la cantidad. Yo jamás te pedí nada. Al expirar te exijo que vengas a mi tumba a sollozar. Supongo que esto será láudano. Luego llegaréis a Thoreau y Emerson y rechazaréis a la sociedad actual y queréis quitaros la ropa y criticaréis a la gente atada a los trabajos convencionales y queréis iros al bosque a vivir y a... Da igual, pero queréis iros al bosque y desnudaros porque... Sí. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida. Luego con las hermanas Bronte y con Jane Austen pues os convertiréis en mujeres independientes y librepensantes, pero a la vez querréis un hombre y querréis casaros pero por amor y quizás desarrolléis algún tipo de trastorno dicotómico. Y si me lo hubiera preguntado hace un mes, habría jurado que era usted la última persona con la que desearía casarme. ¿Y ahora qué? Luego llegaréis, por ejemplo, a Hemingway y a Fitzgerald y solo querréis iros a París y a la guerra y beberéis mucho o querréis beber mucho y ser uno bohemio. Un hombre de carácter podrá ser derrotado,
pero nunca destruido. En fin, de Shakespeare no hablo porque mi terapeuta me lo ha prohibido desde que acabe la carrera. Así que no puedo hablar de Shakespeare. Los de filología hispánica no pueden hablar de Cervantes. Ahora ya hablando en serio, de verdad, si os gusta la literatura, pues vais a aprender a amarla. Vais a aprender a diseccionar los textos. Incluso conoceréis más de ellos que los propios escritores que los escribieron. Y vais a crecer como individuo, de verdad, vais a crecer. Yo soy muy mayor, por ejemplo. Otro requisito, que al menos se te dé medio bien la lingüística. O que tengas muchas ganas de estudiar. Porque si se te da fatal la sintaxis, por ejemplo, o el inglés, pues es una de dos. O te atas a una mesa durante los años que dure la carrera o pagas a alguien. Y eso normalmente no sale bien, eso de que te hagan los exámenes, porque te pillan. El último requisito es firmar una cláusula donde te comprometes a no buscar y dar caza a Noam Chomsky y matarle mientras duerme. Por eso sigue vivo. Chomsky, en el momento en que sepa que tú te has metido en una carrera, en cualquier carrera, va a perseguirte y va a meterse en la cama contigo y en la ducha y en tu plato a la hora de comer. Pero tú no puedes hacer nada. Tú no puedes buscar a Chomsky. Chomsky siempre te encuentra a ti. El siguiente requisito es que en general se te dé bien aprender idiomas. ¿Por qué? Porque no basta con saber inglés. En filología, en cualquier filología, vas a tener que estudiar un idioma complementario. En mi caso yo estudié francés. Dependiendo de la universidad, puedes estudiar francés, alemán, italiano, árabe. Por ejemplo, en mi universidad se ofertaban esas. Yo en concreto elegí el francés porque ya tenía una base del instituto. Sin embargo, lo bueno es que por lo general se empieza desde cero con el idioma complementario. Aparte de eso, también vas a tener que estudiar una lengua muerta, a saber, latín o griego. Yo en mi caso estudié latín. ¿Por qué? Porque tiene el mismo abecedario. Error. Normalmente el griego es más fácil. Aparte, y esto nadie lo dice, el inglés antiguo, que es obligatorio estudiarlo, es como un idioma completamente diferente, con un abecedario que no es el mismo, con una pronunciación que no es la misma, y es de las asignaturas más complejas. Y también vas a tener que estudiar sintaxis antigua, fonética antigua, es decir, eso es casi como otro idioma. Pero cuando sepas inglés antiguo, cuando sepas inglés antiguo te vas a sentir Galadriel. On frinde was God fight with God, and God was fat war. A continuación pasamos a las preguntas frecuentes. Bueno, la primera pregunta es: ¿en qué me meto? ¿Filología, traducción e interpretación o literatura comparada? Bien, la traducción e interpretación se centra en la lingüística, sobre todo para la gente que quiere ser, por ejemplo, traductora. La literatura comparada, como dice bien, se centra en la literatura, la compara con literatura de otras culturas, de otros países, comparar, literatura comparada. Mientras que la filología es como la unión de ambas, la mezcla, lingüística y literatura. ¿Por qué yo me metí en filología? Porque me encantaba la literatura, pero no quería cerrarme las puertas a la lingüística, que es lo que normalmente da más trabajo como profesor.
Entonces, pues eso, hice filología inglesa, pero me especialicé en literatura. Yo fui bastante práctica. Si tu sueño es, por ejemplo, la traducción o ser intérprete, obviamente métete en traducción e interpretación. Si tu sueño es ser bibliotecaria, montar una editorial o la investigación literaria, pues métete en literatura comparada. Si quieres simplemente no cerrarte a lo mejor tantas puertas, o todavía no estás seguro, o eres súper práctico, o no quieres vivir debajo de un puente, es broma. Si simplemente quieres ser práctico, pues métete en filología inglesa y luego especialízate en lo que mejor se te dé o en lo que te dé la gana. También es verdad que sea cual sea la que hayas estudiado de las tres, seguramente pues acabe siendo profesor. Porque nada te cierre las puertas a ser profesor, porque vas a ser profesor. Sí, vas a ser profesor. Siguiente pregunta, ¿qué nivel se requiere dentro de la segunda lengua? Pues como ya he dicho, lo bueno de esto es que normalmente en segunda lengua empiezas desde cero. Tanto en árabe, como en alemán, como en italiano, normalmente empiezas desde cero. Y llegas a un B1, B2, dependiendo de la universidad. ¿Qué pasa? Quizá por ejemplo, en francés, como me pasó a mí, los profesores asuman que tú ya tienes una pequeña base de francés, entonces quizás no empieces desde cero, pero por lo general, aunque no tengas una base, vas a entender bien lo que te están explicando. Siguiente pregunta, ¿qué vamos a estudiar aparte de especializarnos en el idioma y estudiar literatura? Pues sobre todo en los primeros años vamos a tener muchas vertientes, por ejemplo, historia. Nos vamos a hartar de historia, vamos a estudiar toda la historia, todo lo que nos dé tiempo estudiar. De Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, de Norteamérica, pero también de Normandía, de Francia, es decir, de todas las partes donde la lengua inglesa puso su granito o le pusieron su granito. También estudiaremos las herramientas básicas de comunicación, comunicación oral, comunicación verbal, no verbal, todos los tipos de comunicación, no recuerdo ahora todos los que había. También estudiaremos la metodología de la enseñanza del inglés, indispensable porque muy probablemente seas profesor en algún momento, aunque luego acabes siendo un gran literato o tengas una agencia. Y vas a necesitar saber cómo enseñar inglés. También aprenderemos cómo funciona el cerebro en cuestiones de lingüística, así que estudiaremos incluso algo de ciencia. Y eso. Por lo tanto, estudiaremos psicología aplicada y todas esas cositas. También estudiaremos otros tipos de corrientes culturales aparte de la literatura, aunque eso suelen ser optativas. Estudiaremos muchas cositas de esas, todas muy interesantes. Siguiente pregunta. ¿Voy a tener que leer mucho en filología inglesa? ¿En serio? Sí, vais a tener que leer mucho. Todos los años, todos los cuatrimestres, todos los meses. Y no solo vais a tener que leer, vais a tener que saber lo que leéis y analizar lo que leéis. Por ejemplo, de media en cada año estudiaréis al menos de 2 a 3 asignaturas de literatura, al igual que estudiaréis de 2 a 3 asignaturas de lingüística. En cada asignatura de literatura, al menos en mi facultad, se estudiaban de 4 a 5 libros. Eso significa que a lo largo del curso, al menos tendréis que leerte unos 10 a 15 libros, analizarlos bien, conocer bien todo lo que hay detrás de los libros, todo lo que hay dentro de los libros, y sí, vais a tener que leer mucho y releer mucho. Como mensaje final, os recomiendo que os metáis en la carrera si os gusta. Cualquier cosa que estudiéis, si os gusta, no va a ser nada pesada. Bueno, mentira, sí va a ser un poco pesada porque tendréis que estudiar y enfrentaros a exámenes, pero lo haréis de una forma mucho más agradable. No os metáis solo porque creáis que tenga salidas, porque no sabemos cómo vamos a estar dentro de un año, ni de 2, ni de 5, ni de 10. Así que os recomiendo que si disfrutáis leyendo o si disfrutáis desentrañando el idioma,
conociendo el idioma, el origen de las palabras, si disfrutáis pensando qué querría decir este hombre con este poema o esta mujer con este poema, qué quería decir, yo veo cosas que la gente no ve, pues entonces os recomiendo esta carrera porque vais a crecer mucho como individuos, mucho. Pero si no os gusta la literatura vais a llorar mucho y si no se os da nada bien la sintaxis, pues vais a querer. Como bien dicen, trabaja en lo que amas, estudia lo que amas, haz lo que amas y no trabajarás un solo día de tu vida. Y hasta aquí el vídeo de filología inglesa, de la carrera de filología inglesa. Si tenéis cualquier pregunta, cualquiera, tengo mucho tiempo libre, tengo mucho tiempo libre, he dejado de estudiar, tengo mucho tiempo libre. Si tenéis cualquier pregunta, pues ponérmela en Facebook, por privado, persona a persona. Si me conocéis podéis preguntármela a la cara, es esta, por si me veis. O si estáis viéndolo desde YouTube y no me conocéis, pues ahí podéis preguntármelo. Cualquier cosa, aquí estoy. Porque soy una filóloga. Y una filóloga ante todo sirve a la lengua. Ese armario que ha estado abierto todo el tiempo no es mío. No, ese armario es de un fantasma. Yo soy muy ordenada. Estoy de mudanza en realidad. Mismo.